La temática es la biodecodificación, un tema que está muy de moda porque mucha gente está ahora accediendo a los videos de Henry Corbera, que es bastante apasionante. De manos de él mucha gente conoce lo que es la biodecodificación, que es justamente llegar al punto donde se programó la tendencia a una enfermedad. O sea, la enfermedad, el padecimiento sintomático que tenemos hoy, el síntoma, la enfermedad que tenemos, se programó en nuestro cuerpo en algún momento que nuestro inconsciente, nuestra biología, vivió una situación, un modo traumático, a solas, sin la imposibilidad de contarlo, de poderlo elaborar. O sea, se generó un shock y ahí se programó que nuestro cerebro nos ayude con alguna parte de nuestro cuerpo, le mande una orden a nuestro cerebro le manda una orden a alguna parte de nuestro cuerpo para que nos ayude a sostener ese conflicto que se nos generó en ese momento. Cuando ese conflicto se resuelve, es probable que aparezcan los síntomas. Esto es lo que la gente después de la charla sale como impactada, porque todo el mundo cree que cuando la enfermedad se está dando es porque hay alguna parte de nuestro cuerpo que nos está ayudando en la enfermedad. En realidad nos está ayudando a resolver la enfermedad. Por ejemplo, la gente que llega a mi consultorio y me dice, me agarró dolor de garganta todo el fin de semana, evidentemente hay algo que no podía comunicar. No, es al revés, hay que pensar en esos días qué fue lo que pude decir por fin, lo que tenía guardado no lo podía decir y lo dije. Entonces ahí es donde llegó la angina, llegó el problema de garganta. La mayoría de las enfermedades son de resolución. Cuando se resuelve ese conflicto es cuando el cuerpo acusa la sintomatología. Desde esta base nosotros podemos buscar a partir de la enfermedad a dónde está lo que debemos resolver. Y esto ayuda mucho cuando uno está en terapia, por ejemplo, porque en terapia psicológica o también en una terapia médica, en la terapia médica se intenta abordar el síntoma nada más, pero cuando uno logra saber de la causa, del verdadero origen, de la predisposición que hace que yo me enferme y se ataque ese órgano en particular, entonces uno puede hacer como una sanación un poco más global. Y cuando uno está en terapia psicológica también ayuda, porque no solamente nos ayuda, no solamente podemos ver con la cabeza lo que es nuestro conflicto, sino que también con el alma podemos buscar allá lejos aquello que nos traumó alguna vez y verlo desde otro lugar un poco más activo. Es muy bonito lo que se vive, lo que se vivencia en la charla, porque más allá de que sea una charla teórica en un principio de la charlita que vamos a tener, contarles un poco de qué se trata esto que estamos hablando. La segunda parte de la charla está pensada para que cada uno traiga su inquietud, cada persona pueda vivenciar su inquietud y nos cuente desde lo que está padeciendo, y quizás en ese mismo momento de la charla se genera una pequeña decodificación y la persona que va de curioso a ver, a lo mejor se lleva el origen de su enfermedad, ¿no? Y ya tiene muchísimo material para ir descomponiendo su historia. Según esta teoría, ¿todas las enfermedades tienen una raíz o un condicionante emotivo? Todas. Hasta las más complejas. Todas. Según esta teoría, de hecho, no podemos separar la mente del cuerpo, entonces sí, todas tienen. Así. ¿Se pueden prevenir? ¿Se puede resolver el conflicto antes de que se despierte la enfermedad? Sí, pero en realidad la biodecodificación busca resolver más que prevenir. Para prevenir tenemos otra técnica que también el día de la charla lo vamos a estar trabajando, que es la técnica de constelaciones familiares, que es una especie de sanación de todo nuestro sistema familiar, buscando ponerle orden a nuestro sistema familiar. A cada elemento del sistema le ponemos orden, ordenamos las relaciones vinculares para que justamente se prevenga que el cuerpo nos ayude. La enfermedad va a aparecer cuando todo el desorden que tenemos ya no lo podamos sostener, entonces el cuerpo nos va a ayudar a sostenerlo. Digamos que la enfermedad es el último paso del desorden que hay en nuestro sistema, en nuestras relaciones.
¿Cómo es la mecánica de esta técnica de constelar? ¿Hay una especie de juego de roles? Sí, las constelaciones familiares, el que ha hecho constelaciones y le ha contado a alguien probablemente no ha tenido palabras suficientes para contar qué vivenció en un taller, porque en realidad la energía es lo que prevalece, es lo que utilizamos para poder llegar a la causa del desorden. En constelaciones no hace falta trabajar con la cabeza como en psicoterapia, donde se cuenta una historia y los mecanismos de defensa aparecen y nos justificamos todo y ordenamos. En constelaciones utilizamos la vivencia y a través del cuerpo pasan las emociones y a través de otras personas que no nos conocen pasan nuestras propias emociones, y eso es lo que resulta fascinante. Es muy difícil explicarte qué son las constelaciones. Yo los invitaría a que acudan a un taller y que realmente hagan la experiencia vivencial. El que quiere conocer la experiencia desde lo teórico, desde la filosofía, de los órdenes del amor de Bert Hellinger, que es el creador, en internet hay millones de datos, es simplemente cliquear Bert Hellinger, constelaciones familiares, y nos va a hablar de la teoría. La teoría es poner en orden lo que está desordenado. Por ejemplo, un padre ausente que no existió, quizás un hijo toma el rol de padre y ahí se genera el conflicto, el desequilibrio que hay entre dar y recibir, cuando yo estoy dando más de lo que estoy recibiendo o pidiendo al otro algo que el otro no tiene, ahí se genera un conflicto. Cuando hay algún excluido en el sistema, alguien del que nos hemos olvidado, por ejemplo, un bebé que no nació, que a mí me dolió mucho no tener y se olvidó porque ya pasó, el alma en realidad lo llama, esa personita todavía existe en el sistema. ¿Y cómo lo recordamos? Lo recordamos con un conflicto, aparece con un conflicto. ¿Cómo se compensa el desequilibrio entre dar y recibir? Se compensa con un conflicto. ¿Cómo se ordena de nuevo la persona que excedió del lugar jerárquico? Con un conflicto. Entonces los conflictos siempre vienen a nuestra vida a ordenar. Con constelaciones nos podemos dar cuenta de qué se trata, qué está queriendo ese conflicto. Cuando digo conflicto no digo solamente enfermedades. Conflicto puede ser me llevo mal con alguien, tengo conflictos con el fluir del dinero, todo tipo, relaciones familiares, todo tipo de conflictos. Siempre un conflicto está tratando de ordenar algo que está desordenado en la familia. Entonces, lo que vamos a ver en la charlita esta a la que estamos invitando son dos técnicas fabulosas. Una es la biodecodificación, que sirve específicamente para cuando el conflicto es una enfermedad ya tallada en el cuerpo, ¿no? Que la tiene el cuerpo, y también invitarlos a que se introduzcan en el mundo de constelaciones familiares, que sirve para un espectro más amplio de conflictos, que no son solamente las enfermedades. Licenciada, por un anticipo de esta charla que va a ser el 25 de abril en la Casa Bicentenario. Bueno, los estamos invitando justamente a eso, a la persona que sienta que tiene alguna enfermedad, que hace mucho tiempo que está lidiando con esta enfermedad y quiera saber un poco más. Seguramente todo el que tiene una enfermedad ha buscado en internet, ha buscado en libros de qué se trata la enfermedad. Probablemente ese día conozca un poquito más de esto. Por ejemplo, por contarte algo que me viene ahora a la cabeza, ¿vos sabías que el cáncer de mamas, por ejemplo, que es una enfermedad que está hoy de moda, todo lo que es tumores en las mamas, tienen que ver con hijos que no se han podido cuidar? Basta solo con pensar en alguien que haya tenido esa enfermedad, alguien conocido, que cada uno sienta que le ha pasado, y busque qué hijito le faltó cuidar, porque no lo pudo tener, porque lo abortó, porque murió ese hijo, porque no se sintió lo suficientemente capacitada para cuidarlo, porque se lo quitaron, porque lo tuvo que dar en adopción. Entonces uno hace el clic y dice, ahí está, mira vos, y yo lo padecí. Entonces, ¿qué le pasa a la persona cuando escucha eso? Algo adentro le hace un clic, lo entiende, lo comprende, es su alma la que está comprendiendo, y eso ya es sanación. Entonces los estamos invitando a una charla que no solo es informativa, sino que termina siendo sanadora.